Su representación de la gracia de Dios como la causa eficiente de la salvación le llevó a su doctrina de la predestinación. Lo que Dios hace en el tiempo de su graciosa renovación del pecador, se propuso llevarlo a cabo en su plan eterno. Al principio Agustín manifestó la tendencia de considerar la predestinación como contingente del divino preconocimiento de Dios y a representar a Dios como eligiendo a aquellos que sabía que creerían. Esto realmente hace que la predestinación sea condicional a la prevista acción libre del hombre. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que una consistente y correcta interpretación de pasajes pertinentes de la Escritura demandaban considerar que el bien libremente elegido por el hombre, así como su fe en Cristo, son en sí efecto de la gracia divina, y por ello modificó su doctrina de la predestinación de acuerdo con esto. San Agustín ve la predestinación, generalmente, en conexión con la salvación del pecador, e incluso sostenía que ésta podría ser llamada salvación vista sub specie aeternitatis, desde el punto de vista de la eternidad. Con referencia a los no elegidos, concibe el decreto de Dios solamente como pasándolos por alto. La reprobación difiere de la elección en que aquella no es acompañada de la eficiencia divina para asegurar el resultado que se propone. Pero, aunque Agustín es un predestinacionista estricto, aquí hay un elemento que es ajeno a su pensamiento fundamental, a saber, la idea de que la gracia de la regeneración puede perderse. Sostiene que son finalmente salvos solo aquellos que son regenerados y perseveran, o en quienes, después de perdida, la gracia de regeneración les es restaurada. Sin embargo, hay una característica redentora en su afirmación, de que los elegidos nunca mueren en condición de no regenerados. Ahora vamos a ver las controversias pelagianas y semipelagianas. Las opiniones de Agustín en cuanto al pecado y la gracia fueron puestas a prueba en la controversia pelagiana. No es de sorprender el que sus opiniones encontraran oposición, puesto que los problemas implicados nunca habían sido discutidos de una manera completa. La Iglesia oriental preferentemente enfatizó el elemento de la libertad en la naturaleza humana en oposición a la idea pagana de suerte o destino. Se admitía que la voluntad humana estaba corrupta y que había llegado a ser sujeta a Satanás, a las tentaciones sensuales y a la muerte, y que la nueva vida era comunicada en el bautismo. En general, los padres griegos estaban contentos de poner lado a lado la gracia de Dios y la libre voluntad del hombre. En vista de todo esto, era perfectamente natural que cuando Agustín derivaba todo, incluyendo la libre voluntad, de la gracia divina, chocó con la tendencia opuesta representada por Pelagio. Los dos sistemas fueron antípodas absolutas. Pelagio promovió sus opiniones primero en Roma, de los años 409 al 411. Su sistema fue introducido en la iglesia del norte de África por su discípulo Celestio. Al mismo tiempo, Pelagio fue a Palestina para propagar sus opiniones. El asunto de su desviación de las enseñanzas generalmente aceptadas por la iglesia fue debatido en varios concilios. En el año 412, en Cartago, Celestio fue declarado hereje y cuando rehusó retractarse de sus opiniones fue excomulgado. Pelagio mismo fue acusado de herejía ante los concilios de Jerusalén y Dióspolis, también en Palestina, pero mediante amplias explicaciones y mediante la modificación de varias de sus enseñanzas, tuvo éxito en convencer a sus jueces y fue absuelto en el 414 y 416. En el año 416, el pelagianismo fue condenado como herejía por los sínodos de Mileve y Cartago, decisión que finalmente fue aprobada por el vacilante obispo de Roma, Zósimo, quien primero había dado a Pelagio un certificado de ortodoxia en el 418. Finalmente, en el año 431, el concilio de Efeso, el mismo que condenó al nestorianismo,
pasó una sentencia condenando al pelagianismo. De entre los extremos del agustinianismo y el pelagianismo emergió un movimiento intermedio que es conocido en la historia como el semipelagianismo. A decir verdad, esta posición media sirvió para poner en claro, como ninguna otra cosa lo hubiera hecho, que solamente un sistema como el agustinianismo, con su fuerte coherencia lógica, podía mantenerse en pie con éxito contra los ataques de Pelagio. El semipelagianismo hizo el vano intento de salirse de todas sus dificultades, dándole un lugar a la gracia divina y a la voluntad humana como factores coordinados en la renovación del hombre y basando la predestinación en una fe y obediencia previstas. No negó la corrupción humana, sino que consideraba que la naturaleza humana estaba debilitada o enferma, en vez de estar fatalmente lesionada por la caída. La naturaleza humana caída retiene un elemento de libertad, en virtud de la cual puede cooperar con la gracia divina. La regeneración es el producto de ambos factores en conjunto, pero en realidad es el hombre y no Dios quien inicia la obra. El semipelagianismo se expandió especialmente en Francia. Su principal representante fue Casiano, abad de Marsella. Encontraron también hábiles defensores en Fausto de Rhegium y Genadio de Marsella. Pero ellos carecían de coherencia interna y no pudieron sostener un debate contra un sistema homogéneo como el agustinianismo. El sistema fue condenado en el importante concilio de Orange, el cual vindicó un agustinianismo moderado. La doctrina de Agustín en cuanto al pecado y la gracia fue adoptado como la antropología de la Iglesia occidental, aunque su aceptación nunca fue general incluso en esta. Hombres de influencia tales como Leoni, Gregorio, Beda y Alcuino se adhirieron al sistema de Agustín, pero estos no fueron tan fuertes como él en afirmar la praeteritionem, el pasar por alto de la salvación a los no elegidos, y la reprobación de los perdidos. Ellos pusieron gran énfasis en la esclavitud de la voluntad humana y en la necesidad de la gracia divina para la renovación del hombre. Podría decirse que durante 2 o 3 siglos después de Agustín, los dirigentes más importantes de la Iglesia permanecieron fieles a las partes más prácticas de la antropología agustiniana. Así pues, el sínodo de Orange adoptó un agustinianismo moderado como la doctrina de la Iglesia. Tanto el pelagianismo como el semipelagianismo fueron condenados como contrarios a la fe ortodoxa. La doctrina agustiniana de la salvación solo por gracia triunfó, pero la doctrina de la gracia irresistible de la predestinación fue suplantada por la de la gracia sacramental del bautismo. La doctrina de la doble predestinación para obrar mal, fue abandonada en el año 529. La decadencia general de la Iglesia Católica Romana condujo gradualmente a un cambio de dirección hacia el semipelagianismo que desde mucho tiempo atrás se aseguró una firme posición en el Oriente. Con el transcurso del tiempo, la Iglesia Latina adoptó la antropología de la Iglesia griega y desde entonces se adhirió a ella.